Al fin es viernes y eso significa que iniciamos con Código Forense y hoy tenemos un programa muy especial. Es correcto, doctor. Tenemos un programa en materia de odontología forense con mucha información. Ok, esta información nos va a ayudar mucho a saber qué es lo que hace la odontología y además parte de la identificación humana. Es correcto. Entonces, ¿comenzamos, doctor? Comencemos. Y bueno, iniciamos con este bloque en una de las entrevistas que es muy importante en las ciencias forenses, que es la propia odontología forense, y me encuentro con el doctor Edgar Romo. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias otra vez por la invitación. A sus órdenes. Muy bien, queremos hacer una pregunta simple. ¿Qué es la odontología forense? Bueno, la odontología forense como tal siempre se ha especificado en características de identificación. Existen dos tipos de identificación. Uno, la identificación de una persona fallecida sin identificar, y otro son características odontológicas en base en una víctima-victimario, para identificar la persona que lesionó en base a sus características oclusales, incisales, cómo marcan esa lesión en la piel, cómo queda tipificado las características totalmente individualizantes. Es como una huella dactilar, digámoslo así. No hay dos dentaduras repetidas, lo cual nos da un margen benéfico para poder identificar a esa persona que causó esa lesión. Esas son las dos ramas de la odontología. Siempre es para identificar, pero una en una persona fallecida es identificar y en otra en una persona a la cual causó una lesión. Esto se abre a veces en ocasiones de tipo pasional, de tipo una agresión a un infante. Son muchos la gama de lo que podemos ver de esas lesiones. Ok, y todas estas lesiones que puede plasmarse en el cuerpo de una persona, ustedes lo estudian. ¿Cómo es ese estudio o ese dictamen en general? Cuando es por en cuestión de una víctima, lo que se hace un análisis, el cual se utiliza diferente material, como pueden ser fotografías, se maneja una técnica en acetatos, lo cual se imprime esas lesiones o se replican esas lesiones para poder hacer una comparativa. También se utiliza lo que es tomar unas muestras en esas personas que causaron esa lesión, que nosotros es muy común identificar eso porque en toda la clínica odontológica se toman, que vienen siendo los modelos de yeso, para hacer una confronta entre los datos obtenidos en esa lesión por medio de un acetato y el registro de la mordedura. Eso es básicamente hacer ese cotejo. Y una pregunta, así como en la medicina existe a veces la mala práctica, ¿también existe en la odontología? Sí, claro. También otra área de la odontología legal es ver las malpraxis odontológicas, ver esos procesos que por cuestión a veces inclusive no de una manera dolosa, sino únicamente culposa, el que se hace un mal tratamiento, el que ese tratamiento tiene un mal resultado, por lo tanto se va a hacer el análisis posterior para hacer una remuneración del daño, devolverles esa salud a la cavidad oral de una persona, el cual su odontólogo clínico le pudo haber causado de manera involuntaria una lesión o un mal proceso. ¿Y qué relación tiene la odontología forense con las demás áreas en las ciencias forenses? Bueno, la odontología forense, hablando del tema de identificación, ya sea de una víctima o ya sea de una persona fallecida sin identificar, interviene en todo. Desde el punto criminalístico, porque el criminalista al momento del levantamiento del cuerpo puede especificar esa lesión. El Ministerio Público inclusive puede tener un detenido, lo cual hay que corroborar que ese detenido sí haya sido el que le causó la lesión. Probablemente no es el que causó el homicidio o no es el que causó el daño que terminó con la vida de esa persona, sino que lo que vamos a hacer es especificar que esa persona contribuyó en ese tipo de lesiones. Ok, ¿y cómo es una formación para llegar a ser un odontólogo forense? Más que nada es el gusto, el amor por las ciencias forenses. Lamentablemente en la odontología ha habido muchos problemas en cuestión de que hay muy pocas universidades que han apostado malamente, pero no han apostado por implementar la materia, inclusive la especialidad. Entonces muchos odontólogos desconocen la importancia de la odontología forense.
el que es ahorita uno de los puntos principales, si no es que inclusive ocupa el primer punto en identificación para un centro de identificación humana, ¿no? El poder identificar en base a características dentales. Estamos hablando de que cada uno de los dientes nos va a dar un dato, que podemos obtener hasta 32 datos para poder identificar a una persona. Y que más que nada es que es un órgano que no se replica, que no se modifica, que no se deteriora. O sea, digamos que a los años seguimos teniendo ese dato de identificación. Las series criminales, las películas siempre hablan sobre la odontología forense, que el indicio de la pieza dental puede durar mucho tiempo o que resiste a muchos mecanismos alcalinos y ácidos. ¿Es cierto esto? Sí, hasta cierto punto. Sí hay, hablando de químicos, de alcalinos, de ácidos, sí llega a algún punto en haber una deformación. Digamos que es muy poco porque hay que tener mucho conocimiento químico para poder deteriorar un órgano dental. Pero sí, efectivamente, nos llega a dar resultados a un futuro, porque como están componentes, digamos, óseos, digamos que tiene componentes como hidroxiapatita, que es un componente muy resistente exactamente en los órganos dentales, y eso nos da mayor protección. Sin hablar también de que posterior, a lo largo de los años, tenemos la pulpa dental, lo cual nos va a dar digamos que vamos a tener ahí un indicio más encapsulado que podemos utilizar el día de mañana para una confronta genética. Ok, entonces se guarda tanto la pieza dental como la pulpa cuando se tiene para fines de identificación, para fines de más dictámenes. Exactamente. Okay. Hoy tenemos otras posibilidades de donde poder sacar un rastro para poderlos nosotros identificar a esa persona fallecida. Ok, y por ejemplo, hablábamos también de estudios de imagen. ¿Cuáles estudios de imagen se realizan en odontología forense? Bueno, los estudios de imagen, nosotros sacamos secuencias fotográficas a todas las piezas dentales, lo que son arcada superior, inferior, laterales, mordida oclusal, y también tenemos el laboratorio de rayos X, lo cual nos pudiera dar un dato posterior, que tenemos a las personas fallecidas con tejido, pudiéramos ver algún implante, que lo cual macroscópicamente no se observa, necesitamos una radiografía, o inclusive una malla o banda de titanio, que también esas mallas o bandas de titanio, al tener nosotros ese dato, hay un número de registro, hay un médico tratante, un cirujano maxilofacial tratante, lo cual nos va a dar inclusive un número de serie o un número de folio que están impresos en esos materiales de osteosíntesis. ¿Y esta trazabilidad de dónde viene ese implante realmente sí ayuda y es normativo aquí en México? Sí ayuda mucho. Lo que es muy importante es tener la historia clínica previa. ¿Por qué? Porque al ver la posición post-mortem de un implante, de una malla de titanio, el ver en qué órgano se puso, a qué medida, tenemos toda la información post-mortem, pero necesitamos la información ante-mortem para hacer un cotejo. Es importante tener esa información, que los odontólogos puedan proporcionarla para nosotros hacer esa confronta. Al momento que hacemos esa confronta, podemos emitir un dictamen de identificación, lo cual nos va a dar datos para entregar a una persona fallecida, pero siempre y cuando tengamos el antecedente con lo que nosotros sacamos en un análisis de laboratorio científico ya. Y es cierto también, doctor, que parte de cómo estén nuestros dientes es nuestra salud. ¿Sí hay una correlación con eso o no? Bueno, ya a últimas fechas, antes la odontología era parte estética, no salud. Sí. A últimas fechas ya se dan datos como que algo muy importante que yo siempre he visto es de que, por ejemplo, para un trasplante de algún órgano, lo principal es que tener una cavidad oral sana. ¿Por qué? Porque por ahí ingresan todos los alimentos, ingresan bacterias, lo cual el tener una caries es una bacteria. Entonces ya se ha estipulado que la cavidad oral es para impartir una salud, inclusive a todo el cuerpo. No hablemos de pericarditis, no hablemos de enfermedades cardíacas, ¿no? Que esas mismas bacterias pueden afectar un órgano tan importante que es un músculo como es el corazón. Ok, qué interesante esta información de forma general de la odontología forense, lo que realiza aquí el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Vamos a un corte y continuamos con la entrevista con odontología forense. Quédense. Regresamos de un corte en Código Forense y continuamos con el doctor Edgar Romo. Doctor, una pregunta. ¿Por qué no hay dos huellas de mordeduras iguales? Bueno, se denomina que no hay dos huellas de mordeduras iguales porque la cavidad oral tiene 32 piezas dentales, lo cual cada componente, cada diente se compone de cúspides dentales. Lo cual esas cúspides con la masticación, con hábitos, con inclusive medicamentos, se van desgastando. Van teniendo su tipo de mordedura, el crecimiento, a veces que el hábito simplemente de morder una pluma te cambia esa mordedura. Por lo tanto, nos va a dar un desgaste diferente. Al momento de que vemos nosotros una huella en cualquier extremidad, en cualquier tejido, nos va a imprimir de una manera de que se va a especificar ese desgaste, esa lesión, inclusive ya hablando, extendiendo el tema, es una fractura, el traer brackets, el traer, por ejemplo, una caries muy grande, al momento de morder, te va a dar esa deformidad en esa lesión. Lo cual nosotros, al hacer ese estudio, al hacer esa confronta entre el modelo de yeso que antes mencionaba y la lesión, nos va a dar una similitud. ¿Por qué? Porque en este caso la víctima con el victimario, al momento que hacemos el cotejo, nos va a dar un match. Entonces no se replica en dos ocasiones la misma dentadura, en base a todos esos factores biológicos. Correcto. Y una pregunta también a lo que me acaba de mencionar anteriormente, con todos estos arreglos dentales, ¿cómo podríamos hacer ese cotejo odontológico? Bueno, como lo mencionaba antes, muchas veces eso nos impacta un poco más en las personas fallecidas sin identificar. Al momento de tener esos tratamientos es básico para una identificación. Hace rato hablábamos inclusive de una malla de titanio o de un implante. No, la gama es muy grande. El ver macroscópicamente, por ejemplo, cuando hay una caries, todo el mundo conocemos, se hace una cavidad, se hace un tallado y se obtura con materiales estéticos o no estéticos, metálicos o color natural. Al momento de que nosotros tenemos aquí una persona fallecida y podemos sacar esa historia clínica post-mortem, todos esos datos, si le hicieron una incrustación con resina, si traía carillas, si traía una corona, si traía una prótesis removible o completa, una total, nosotros podemos cotejarlo. Pero ¿qué necesitamos para convencer al Ministerio Público? Es tener el análisis ante-mortem. Esa es la historia clínica que fue realizada por el odontólogo tratante, lo cual nos va a dar toda esa información para nosotros poder hacer el cotejo ante-mortem, post-mortem, solicitarle al Ministerio Público de que nos expida una petición del cual un dictamen odontológico y nosotros poder dar ese dictamen con un match positivo en base a todas esas características obtenidas en una historia clínica y en el análisis post-mortem. Entonces, es sumamente necesario esta historial clínico ante-mortem para poder hacer su análisis. Es muy básico. Ok. Vamos a hablar entonces de técnicas especializadas, las cuales mencionó con anterioridad. Sí. Bien, mencionaste los rayos X y las técnicas de acetatos. ¿Qué son estas técnicas de acetatos con rayos X? Bueno, no, son la técnica de rayos X son el tomar las radiografías panorámicas de lo que es toda la cavidad oral, lo que es mandíbula y maxilar, para poder tener nosotros la dimensión interna. Ya hablemos, por ejemplo, de procesos que se hacen como en la pulpa dental, los conductos pulpares, que en este caso son lo que todos conocemos como endodoncias. Esto no se va a ver macroscópicamente. Macroscópicamente nosotros vamos a ver una muela obturada, pero no sabemos qué hay abajo. Entonces en una radiografía nosotros podemos ver el tratado de los conductos, por lo tanto nos va a dar el indicio de que tuvo un trabajo odontológico y le realizaron un tratamiento de, en este caso, endodoncia. Por lo tanto, ya sabemos que tuvo ese tratamiento, podemos hablar con los familiares, que busquen al odontólogo para que nos diga
nos enseñe una radiografía, nos enseñe una historia clínica y poderla identificar. Y el tratamiento de acetatos es el que se usa más, pero eso es en posiciones o en lesiones donde hay una víctima y victimario. No hablar de la persona fallecida, en ocasiones también se da, pero es más en el causar una lesión. Nosotros ese acetato lo que hacemos es una impresión o una réplica de esa lesión. ¿Para qué? Para quedárnosla, porque si hablamos de un tejido de una persona, el tejido va a entrar en su reparación. Por lo tanto, va a haber un hematoma, va a haber una edematización y nos la va a deformar. Entonces, lo más rápido posible nosotros tenemos que sacar esa réplica para que no nos deforme la lesión y poder hacer un cotejo en confronta con la arcada dental, en este caso del victimario. ¿Y en esos cuáles son los casos más frecuentes que tiene la odontología? Desgraciadamente es en niños. En niños aumenta el índice de que les causan al momento de esa euforia o de ese momento donde quieren causarle un daño a un infante. Muchas veces la arcada dental tiene una masa de fuerza y lo que hacen es causar una lesión en alguna parte de su cuerpo. Muy bien. Cuando hablamos de identificación por comparativas, ¿qué se requiere para realizar una identificación por comparativas en odontología forense? Lo que requerimos básicamente, como repetidamente lo he estado diciendo, es la historia clínica. O en el peor de los casos es la aportación muy indispensable de los familiares, el cual nos puedan proporcionar fotografías. Estas fotografías son lo mayor que salga sonriendo. ¿Por qué? Porque al momento de tener nosotros un margen de sonrisa, nos va a dar lo que viene siendo la apertura de canino a canino, lo cual ya nos está dando un índice de 12 piezas dentales. Que 12 piezas dentales para un ministerio público, estamos hablando que son inclusive más de los dedos, que podemos obtener huellas, ya tenemos más características para poder confrontar. Y cada uno de esos dientes, de esos órganos dentales, nos va a poder dar un dato para hacer esa confronta. ¿Cuáles son las características que usted puede comparar? Por ejemplo, en las piezas dentales. ¿Qué características tendríamos que localizar o encontrar para poder hacer esas comparativas? Lo básico primero son el desgaste, las características realizadas por un odontólogo, alguna fractura o, como lo mencionaba anteriormente, algún hábito. Muchos tienen el hábito de que se comen las uñas. Entonces hay un desgaste porque utilizan un solo lado o un solo órgano dental. O un hábito de pluma o de lápiz, que mucha gente tiene la costumbre de morder algo. Puede ser una llave, puede ser una pluma, y ahí se va generando ese desgaste. Posterior a esto, muchas veces, inclusive son aquí las regiones, sobre todo en el estado de Jalisco, como hablamos de los Altos. Muchas veces, cuando sabemos que es gente de allá, existe una fluorosis dental, que los dientes están pigmentados un poco más a amarillos. ¿A qué podría depender esto? ¿A qué se podría deber? Al agua. Okay. El agua de esas regiones, el cual tiene mucho fluoruro y te hace esas pigmentaciones. Entonces ya podemos saber inclusive una zona. Hablemos de encontrar una persona fallecida por esa región, podemos identificar por esa coloración de la fluorosis, el decir, sí es gente de aquí de la región, no es una persona externa a esa área. Muy bien. ¿Cómo las pueden ser amalgamas, coronas, prótesis, también las características? Todos los trabajos dentales, obviamente, lo podemos tener, pero ahí sí ocupamos el cotejo de una historia clínica. ¿Por qué? Para certificarle al Ministerio Público que con el análisis post-mortem obtuvimos esos datos y el antemortem, que es la historia clínica, lo tenemos para cotejarlos, para corroborar si es esa persona. ¿Cuáles son las más frecuentes que han encontrado en su labor, doctor? Pues ahora sí que es muy variable. Por lo general, la mayoría lo que tenemos son obturaciones, porque todo el mundo llegamos a tener alguna caries. Ya edades inclusive más avanzadas, pues ya empezamos a ver lo que son las prótesis totales, parciales, removibles, fijas, coronas. Ya se ha dado mucho la estética, entonces se llegan a ver ya muchas carillas, ya procesos donde la gente sí cuida más su salud bucal. ¿Y las menos frecuentes, doctor? Yo creo que las menos frecuentes ya son las más estéticas, las menos estéticas y las más antiguas. Ya cuando son muchos metales, ya las empiezas a ver un poco menos. ¿Oro? ¿Todavía se ve esto en la actualidad? Todavía se llega a ver, pero ya personas de una edad muy adulta, que
su época se utilizó o fue una moda o inclusive era hasta más económico. Ahorita ya es muy costoso esos tratamientos, ya a veces no se los ponen. Algo que también hay mucho en la literatura y que no queremos dejar pasar son los temas como las arrugas palatinas y las huellas labiales o las huellas de las comisuras labiales. ¿Todavía estos estudios se utilizan, se realizan? Existen esos estudios, sí es un análisis científico, es un análisis que se ha conformado más en países europeos, porque allá sí toman el antecedente. En México, obviamente, la bibliografía te lo dice que es un método de identificación, pero no se han utilizado tanto. ¿Por qué? Porque no hay una base de datos de ver esas arrugas palatinas o de ver las comisuras labiales o el borde de bermellón, la forma de los labios. Todo eso no es una tendencia que se utiliza en México, no tanto como una base de datos. Aparte, muchas veces lo que son cuestiones ya de lugar es de que ¿cómo encuentras a las personas fallecidas sin identificar? Desgraciadamente en México se han encontrado muchos los datos de encontrarlos ya en un estado de descomposición avanzada. Por lo tanto, hablar del tema de arrugas palatinas estamos hablando de un tejido blando, lo cual, al una evolución cadavérica, nos va a dar una deformidad. Entonces no va a ser factible tener. La odontología podríamos utilizar otra técnica, otra disciplina. O sea, ahí ya no sería un complementario, pero ya no sería como el dato exacto, ¿no? Perfecto. Pues muchísima información muy puntual, doctor, y muy técnica. Con eso, pues damos por terminado la entrevista del día de hoy. Agradecerle por parte de Código Forense y por todo el equipo del Instituto de Ciencias Forenses. Muchas gracias, doctor. Y con esto concluimos una gran entrevista con el doctor Edgar Romo sobre la identificación humana y lo que hace la parte de odontología forense. Es correcto, Adrián. Muy importante todos estos procesos multidisciplinarios y cómo se auxilian de las demás áreas y disciplinas para realizar esta pericia en materia de identificación humana. Sí, es muy interesante cómo se van entrelazando todas las especialidades que contamos aquí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Muy importante también contar con información previa e historiales clínicos, así como datos antemortem para ello. Pero con esto concluimos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y hacer preguntas ahí sobre los temas forenses que sean de su interés. Y terminamos. No se pierdan cada viernes 7:30 de la noche Código Forense a través de Jalisco TV. Continúen con la programación.